¿Qué fichajes me están decepcionando más en este inicio de temporada? Hoy en este vídeo os lo voy a contar. Un saludo y bienvenidos un día más al canal. Bueno, ya hicimos el vídeo de esos jugadores, de esos fichajes que más me estaban gustando y que más me estaban sorprendiendo, y hoy toca darle la vuelta un poquito al guión y hablar de esos jugadores, de esos fichajes que me están decepcionando. Como ya os dije en el vídeo anterior, es algo muy personal, es algo que tiene que ver mucho con las expectativas personales, así que si estáis de acuerdo, bueno, me lo podéis dejar en comentarios. Si no lo estáis, evidentemente también. Si os gusta el vídeo, como siempre os digo, dejar un like y suscribiros al canal porque a mí me ayuda bastante. Y sin liarme más, voy a ir con esos 12 jugadores que, como digo, más me están decepcionando en este inicio de temporada. Y antes de empezar, quiero hacer una mención especial a Willy Camboala, que lo he dejado fuera de este top, pero que evidentemente creo que si sigue en este ritmo de inicio de temporada, a final de temporada va a ser una de las decepciones, porque considero que el Villarreal hizo una gran inversión en él y que todavía por tema de lesiones, por tema de adaptación, no está terminando de rendir. Como considero que no ha tenido los suficientes minutos, o como considero que no le he podido ver todavía, le he dejado fuera, aunque ya vais a ver que hay algún jugador en este top que ha tenido pocos minutos, pero que para mí ha sido una gran decepción. Y vamos a empezar por dos jugadores que, bueno, la verdad es que yo no tenía grandes expectativas con ellos, por lo que les pude ver en la Premier League, y por lo tanto los he metido en estas posiciones más bajas porque me parecía injusto meterles como las grandes decepciones de este inicio de temporada. En el número 12 yo he colocado a Romain Perraud, al lateral izquierdo del Real Betis Balompié. La verdad que yo con Romain Perraud ya lo comenté cuando hice la previa del Betis, que tenía pocas esperanzas en él. Es un jugador que nunca me ha convencido, lo pude ver bastante en el Southampton y nunca me convenció. Lleva muchísimos minutos, más de 600 minutos en este inicio de temporada. De hecho es el jugador que más minutos lleva en este inicio de temporada de estos 12 de los que voy a hablar hoy, pero la realidad es que en el Betis no está terminando de aportar en ataque porque no ha dado ni una asistencia, no ha marcado ningún gol, además no da la sensación de generar peligro. Defensivamente tampoco me está convenciendo y parece que a Pellegrini tampoco, porque ya son varios partidos en los que ha sido sustituido en el minuto 45, es decir, en el descanso, y además en las últimas jornadas Ricardo Rodríguez parece que entra por delante del francés. Como digo, no me convencía, parece que tampoco le convence a Pellegrini, y sí que, considerando que el Betis está defendiendo bastante bien, creo que en ese lateral izquierdo todavía tiene margen de mejora. Y vamos a pasar del Betis al Sevilla para hablar de otro jugador que proviene también de la Premier League, como es Kelechi Iheanacho. La verdad que Iheanacho es ese delantero nigeriano que despuntó en el Manchester City, que parecía ahí que iba a ser uno de los mejores delanteros en las próximas temporadas, pero ya veis que pasó al Leicester, donde pasó realmente sin pena ni gloria, y ha llegado al Sevilla, donde ha tenido oportunidades de jugar por las lesiones sobre todo de Isaac Romero, pero que realmente no ha terminado de rendir. Es un jugador que entiendo que en un rol de suplente te puede aportar algo, te puede aportar esa presión, esa velocidad, pero que con 0 goles en este inicio de temporada se queda muy cortito. Y el Sevilla, pues bueno, estamos viendo que a pesar de haber ganado ese último derbi con Kelechi Iheanacho en la punta de ataque, genera muy poquito y va a necesitar el gol de los de alrededor para poder de alguna manera conseguir su objetivo. Y vamos a seguir en la Unión Deportiva Las Palmas con Manu Fuster. Realmente este fichaje es un poquito difícil de analizar porque realmente se cierra antes de que llegue Luis Carrión, y yo creo que esto puede ser una de las razones de que haya contado con pocos minutos, porque considero que no es un jugador del estilo de Luis Carrión. Sí que me encaja más ahora con Diego Martínez porque es un jugador que puede ser agresivo en la presión, y eso Diego Martínez creo que lo va a valorar. Pero después de haber sido uno de los mejores jugadores en segunda división, saliéndose en el Albacete, y tras haber sido para mí uno de los mejores fichajes de la Unión Deportiva Las Palmas, que solo haya contado con 138 minutos en este inicio de temporada, es bastante decepcionante. Y por lo tanto yo, a pesar de poder justificar de alguna manera sus pocos minutos y su mal rendimiento en eso de que hablaba de que se cerró antes de que llegara el entrenador, creo que aún así ha sido decepcionante el rendimiento de Manu Fuster en este inicio de temporada.
Y vamos a seguir ahora con dos extremos derechos. El primero en el Getafe, Peter Federico. Aunque ahora analizándolo podría haberlos puesto al revés. Bueno, en el puesto número 9 yo me quedo con Peter Federico, que ha tenido muy pocos minutos, solo 135 minutos en este inicio de temporada en el Getafe. De hecho, en las últimas 4 jornadas no ha jugado ni un minuto. Y a mí me parece decepcionante, sobre todo porque creo que Peter, en el Valencia la temporada pasada, ya demostró ser un jugador diferencial que puede, si le das confianza, puede ser diferencial en ataque. En este Getafe, en el que realmente no hay tantos jugadores y llevamos hablando todo este inicio de temporada de que el Getafe tiene falta de activos, si ni en esta situación tienes minutos y en las últimas 4 jornadas juegas 0 minutos, creo que es decepcionante y creo que lo podemos calificar como uno de los fichajes más decepcionantes, sobre todo entendiendo el contexto. Entiendo que en un contexto donde haya varios extremos, donde haya varios jugadores, sea más difícil entrar, pero como digo, en un Getafe que tiene tan pocos activos, que tiene tan pocos diferenciales y que por muchos momentos hemos visto que son incapaces de completar las convocatorias, me parece muy decepcionante que Peter Federico haya contado con tan pocos minutos. Y pasamos del Getafe al Deportivo Alavés para hablar de Lucas Romero. Esta posiblemente sea una de las decepciones personales porque realmente, bueno, la temporada pasada en la Unión Deportiva Almería creo que lo hace bien, pero entiendo que haya gente que considere que Lucas Romero todavía no ha demostrado nada como para ser titular. La realidad es que en este inicio de temporada solo ha sido titular en 2 partidos. Yo creo que esto se debe también al gran rendimiento de Carlos Vicente en esa banda derecha, pero como digo, yo esperaba bastante más de Lucas Romero, pensaba que iba a ser más solución de lo que está siendo y para mí, como digo, es una decepción muy personal porque considero que Lucas Romero es un jugador de muchísimo talento y que no está siendo capaz de demostrarlo en Alavés. Y vamos a seguir ahora con uno de esos fichajes que llegó a última hora, que fue sorpresa y que evidentemente es Sebastián Haller en el Club Deportivo Leganés. Lleva 323 minutos jugados, que son bastantes, y lleva 0 goles realmente, aunque hay que decir que ha metido varios en fuera de juego. Yo con Sebastián Haller, bueno, lo colocaría más arriba por el jugador que es, pero realmente ya lo llevo comentando desde que se cerró ese fichaje. Creo que hay que tener paciencia porque es un jugador que viene de temporadas complicadas, ya sabemos que pasó una lesión grave y que eso le ha complicado de alguna manera recuperarse y evidentemente no ha sido capaz de volver al nivel que tenía antes de aquella lesión, pero evidentemente creo que a Sebastián Haller, a pesar de todas estas circunstancias, hay que pedirle un poquito más, porque sobre todo en este inicio de temporada me da la sensación de que Sebastián Haller todavía no se está entendiendo con sus compañeros y el Club Deportivo Leganés no se está entendiendo con él. Borja Jiménez tiene una idea de juego muy clara, pero considero que teniendo a Sebastián Haller en la punta de ataque hay que buscar por momentos otra alternativa. Ya ha demostrado que si tú le pones un buen centro es capaz de marcar, a pesar de que lo haya podido hacer en fuera de juego, teniendo en cuenta que algunos de esos fuera de juego han sido por tener una talla 44 de pie en vez de tener una 42, pero bueno, evidentemente, más allá de las bromas, Sebastián Haller es un jugador que si tú le mandas buenos centros es un gran rematador. Entiendo que con el tiempo los compañeros, incluso Borja Jiménez, irán entendiendo esto e incluso entiendo también que Haller irá comprendiéndose mejor con sus compañeros, pero hay que decir que este inicio de temporada, teniendo en cuenta que no ha marcado ningún gol y a pesar de no haber marcado ningún gol, futbolísticamente también me da la sensación de que todavía no ha encajado con el equipo, a mí me parece decepcionante y por eso lo he metido en este vídeo de hoy. Y antes os hablaba de que no metía a Willy Cambuala porque le había visto muy poquitos minutos y me parecía injusto. Pero sí que he metido a Pedro Díaz, que ha jugado solo 50 minutos con el Rayo. ¿Cuál es la razón de meter a uno y de no meter al otro? Bueno, realmente creo que con Willy Cambuala, siendo un jugador todavía muy joven, que no ha despuntado todavía en la élite, había que tener paciencia, pero en cambio Pedro Díaz sí que pensaba que llegaba para tener un rol importante. Un jugador que ya me encantó cuando debutó en el Real Sporting, cuando estuvo varias temporadas en Sporting, como digo, ya me gustó, ya me sorprendió, pensaba que tenía la calidad para llegar a la primera división. Y realmente llega a la primera división un poco por las circunstancias del Girondins de Burdeos, que no os voy a contar porque entiendo que ya la sabéis.
Yo pensaba que ibas a tener un rol mucho más importante en el Rayo, no sé si ser titular, pero sí ser un jugador importante en la rotación y como digo, solo ha participado en 2 partidos en este inicio de temporada, solo ha jugado 50 minutos y me da la sensación de que realmente para Íñigo Pérez no es un jugador importante. Como digo, a mí me encantó en el Real Sporting, pensaba que iba a ser un jugador más importante y en este caso también ha sido una decepción bastante personal y por eso lo he querido meter en este top. Y de alguna manera espero que entendáis cuál ha sido la justificación de que esté Pedro Díaz y no esté Willy Camboala. Y vamos a seguir ahora con 2 exjugadores del Deportivo Alavés. Primero Luis Rioja, que desde que llegó al Valencia ha sido titular, que ha contribuido con un gol, pero que realmente a mí me está decepcionando bastante. Entiendo que es difícil analizar este fichaje por el tema contexto, por entender un poquito qué es lo que está pasando en el Valencia, pero a mí sinceramente ese Luis Rioja que pudimos ver en el Deportivo Alavés no lo estamos viendo en el Valencia. Es un jugador que no está teniendo ese desborde que veíamos en el Deportivo Alavés, no estamos viendo esos centros, no estamos viendo esas asistencias. A mí sinceramente me está dejando un poquito frío. Creo que todavía tiene margen de mejora porque creo que todavía, puede de alguna manera entrar mejor en el equipo, puede entender mejor el contexto y todavía mejorar, pero realmente estas 9 primeras jornadas a mí me parece bastante decepcionante el rendimiento de Luis Rioja. Aunque más decepcionante me parece todavía el rendimiento de Javi López en la Real Sociedad, porque si a mí la temporada pasada me preguntabas quién tenía que ser, quién era el jugador perfecto para esa posición que la Real Sociedad tenía que reforzar, te hubiera dicho Javi López, porque es un jugador que en el Deportivo Alavés había conseguido ser titular, había conseguido despuntar y realmente me parecía el fichaje perfecto por el estilo de juego, por el timing, por el precio, pero la realidad es que Javi López no sé qué le ha pasado que no está rindiendo en la Real Sociedad, porque sí que está teniendo muchos minutos, porque sí que está siendo importante, pero el rendimiento no se corresponde a lo que veníamos viendo en el Deportivo Alavés. Yo lo meto aquí también un poquito a un tema personal, porque yo a Javi López lo llevo viendo muchas temporadas desde que llegó al Deportivo Alavés B concretamente, y sinceramente, primero tengo que decir que ya me sorprendió cuál había sido su progreso, porque en muy pocas temporadas pasó del Deportivo Alavés B a ser titular con el primer equipo y de ahí a la Real Sociedad. Pero considerando lo que pudimos ver la temporada pasada con el Deportivo Alavés, con el cuadro Babazorro, a mí sinceramente me está decepcionando bastante su inicio de temporada. Y vamos ahora sí con el top 3, con esos jugadores que para mí son más decepcionantes y que para vosotros van a ser los más polémicos. En la tercera posición me tengo que quedar con Alexander Sørloth, que llegó al Atlético de Madrid a cambio de 32 millones y que realmente, a pesar de haber marcado un gol y 2 asistencias, me da la sensación de que no encaja mucho con el Cholo Simeone. Es un jugador que yo consideraba que iba a ser importante porque me cuadraba bastante en esa posición de delantero centro más posicional, de fijar centrales pero de romper mucho al espacio, un poco en el estilo de Álvaro Morata, pero en cambio el Cholo Simeone está optando por Julián, con Griezmann, jugadores más asociativos, y realmente yo no lo termino de entender, porque Alexander Sørloth entiendo, o por lo menos desde mi punto de vista, cuando ha tenido minutos, creo que ha rendido bastante bien. Como digo, me está decepcionando sobre todo porque está teniendo menos minutos de lo que yo esperaba, porque cuando juega, como digo, para mí está rindiendo bien, pero lo tengo que meter por lo que digo, porque está teniendo menos minutos de lo que yo esperaba. En segunda posición me tengo que quedar con Arnaud Danjuma, y me quedo solamente evidentemente con su fichaje por el Girona, porque si comparamos, en el Villarreal jugó alrededor de 200 minutos en 3 partidos, marcando 2 goles. En cambio en el Girona lleva más de 300 minutos y no ha contribuido más allá de una asistencia que dio en el partido contra el Feyenoord. Como decía, Danjuma fue en el inicio de temporada, en esas 3 primeras jornadas, uno de los mejores jugadores en primera división, posiblemente una de las mayores sorpresas, y su fichaje por el Girona, sinceramente a mí, me parecía un fichaje interesante porque considero que puede acompañar bien a un delantero más posicional, pero la realidad es que no está terminando de rendir. Michel le está dando oportunidades, pero el neerlandés no está terminando de rendir, y para mí, como digo, es una de las mayores decepciones, aunque aquí también entiendo que tal vez nos estemos dejando engañar un poquito por esos 3 primeros partidos y deberíamos de analizar también las temporadas anteriores de Arnaud Danjuma. Y vamos a terminar este vídeo de hoy con Álvaro Giallo, posiblemente una decepción personal
porque yo al Athletic lo sigo mucho, evidentemente yo creo que ya sabéis todos que soy seguidor del Athletic Club y en la pretemporada me pareció un buen jugador, un jugador que pensaba que iba a aportar, pero la realidad es que en este inicio de temporada solo lleva 245 minutos, solo ha marcado un gol y me da la sensación de que todavía Álvaro Jaló no está. En una temporada que ya sabíamos que iba a ser complicada para el Athletic por tener que competir en Europa League, por tener que rotar, sobre todo además con las lesiones de Nico Williams. Bueno, pensaba que Álvaro Jaló iba a ser un jugador mucho más importante, pensaba que iba a ser más importante en esa rotación, más después de que el Athletic Club se gastara 15 millones en él. Creo que todavía hay mucho margen de mejora, creo que Álvaro Jaló va a terminar entrando y creo que es precipitado todavía hablar de decepción, pero sí que considero que estas 9 jornadas yo esperaba mucho más de él porque entendía que tenía que ser el recambio tanto de Gorka Guruceta como sobre todo de Nico Williams y más teniendo en cuenta que ha sufrido de lesiones, pero la realidad es que Berenguer ha sido el suplente de Nico Williams y que cuando Guruceta no ha estado ha habido problemas para la reestructuración del Athletic Club. Creo que con Jaló hay que tener todavía paciencia, creo que todavía tiene ese margen de mejora que comentaba, pero evidentemente estas 9 primeras jornadas han sido personalmente bastante decepcionantes. Y hasta aquí este vídeo de hoy, hasta aquí este top de hoy. Bueno, lo de siempre, si no estáis de acuerdo con algo me lo podéis dejar en comentarios. ¿Qué jugadores os están decepcionando más a vosotros? Me lo dejáis en comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, dejar un like, suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os pueda avisar de próximos vídeos.